Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a continuar con el tema de cinemática, y ya que en el video pasado estuvimos hablando de caída libre, hoy vamos a hablar de lanzamiento. ¿Pero qué clase de lanzamiento? Lanzamiento vertical. Resulta que cuando hablamos de lanzamiento vertical, vamos a hablar de dos clases de lanzamiento. Uno, que sería desde arriba, coger un objeto y lanzarlo hacia abajo con una velocidad inicial. Recordemos que si la velocidad inicial es 0, es porque lo soltamos y en ese caso diríamos que es caída libre. Pero si la velocidad inicial no es 0, sino que es mayor que 0, lo vamos a denominar como un lanzamiento vertical hacia abajo. De manera análoga, yo podría estar en la parte de abajo y lanzar un objeto hacia arriba. En ese caso, obligatoriamente la velocidad inicial tiene que ser mayor que 0, porque si no, no se lanzaría. Si yo cojo este objeto para lanzarlo, tengo que aplicar una velocidad inicial. Bien, en el primer caso sabemos que la aceleración va a hacer que aumente la velocidad y ya sabíamos que esa aceleración era la gravedad. En el segundo caso, lo que va a hacer es que cuando yo lanzo un objeto hacia arriba, él va a empezar a disminuir su velocidad hasta llegar a 0. Entonces en este caso diríamos que la aceleración, que es la gravedad, va a ser la parte negativa de la gravedad. Escribámoslo bien acá. La aceleración va a ser igual a menos la gravedad. Entonces vamos a hacer análisis primero del movimiento de lanzamiento vertical hacia abajo. Lanzamiento vertical hacia abajo. ¿Cuáles son las fórmulas que se aplican? Los mismos. Velocidad final es igual a la velocidad inicial que se le va a aplicar, que siempre va a ser positiva, o 0 si es caída libre, más, porque está aumentando su velocidad, la aceleración que ya sabemos que es 10 multiplicado por el tiempo. Entonces ahí tenemos una primera fórmula. La segunda fórmula, de nuevo, va a ser sobre la altura, pues en este caso el recorrido va a ser igual a la velocidad inicial por tiempo más la aceleración, que es 10 por tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces esta fórmula la dejamos como velocidad inicial por tiempo más 5t cuadrado. Entonces de esa manera tenemos nuestras dos fórmulas importantes para trabajar en un lanzamiento vertical hacia abajo. Veamos un ejemplo de esta clase de lanzamientos, pues para entender mejor. Se lanza un objeto desde una altura hacia abajo con una velocidad inicial de 5 metros por segundo y se demora en llegar al piso t igual a 2 segundos. Determinar la altura de donde fue lanzado y a qué velocidad toca el piso, es decir, con qué velocidad choca. Tenemos que esta es nuestra altura, hacemos un edificio y aquí está la persona que lanza un objeto. Este objeto empieza a caer hasta llegar acá. Tenemos una velocidad inicial que es de 5 metros por segundo. Nos están pidiendo que calculemos esta altura, toda esta altura, y obviamente con qué velocidad toca el piso. Justo antes, eso se le llama velocidad de choque. Entonces vamos a calcular nuestros datos con lo que tenemos. Entonces tenemos que velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, que es 5, más aceleración, que es 10, por el tiempo que se demoró en caer, que fueron 2 segundos. Entonces la velocidad final va a ser 5 más 10 por 2, nos da 20, y esto finalmente nos dice que la velocidad final es 25 metros por segundo. Esta es la velocidad con la que toca el piso. Sencillo. Vamos con el segundo punto, que es calcular la altura. Pero entonces lo hacemos con recorrido para saber cuánto recorrió. Al saber cuánto recorrió, vamos a saber cuál es la altura. Entonces de nuevo, velocidad inicial, que la conocemos, que es 5, por tiempo, que es 2, más aceleración, como la fórmula la habíamos colocado con un 5, entonces 5 por t al cuadrado, que es 2 al cuadrado. Entonces en este caso 5 por 2 nos daría 10, más 2 a la 2, 4, y 4 por 5, 20. Entonces decimos que el recorrido fue de 20 metros, y como conclusión a ese problema diríamos que la altura del edificio es de 20 metros. De esa manera hemos resuelto un ejercicio de lanzamiento vertical hacia abajo. Ahora vamos a analizar el lanzamiento vertical hacia arriba. Entonces, ¿qué hace el lanzamiento vertical hacia arriba? Es coger un objeto y lanzarlo. Él va a llegar a una altura máxima, que sería esta. Entonces, aquí esta curva nos va a describir, esta gráfica nos describe la altura
O sea que la función va a ir en términos de la altura y justo acá va a alcanzar la altura máxima. Cuando alcanza la altura máxima, entonces esa velocidad final va a ser 0, porque él sube y cuando llega a su altura máxima se detiene y empieza nuevamente a caer. Entonces aquí en la altura máxima la velocidad final sería 0 metros por segundo. Lo que se demora en llegar hasta acá se llama el tiempo en alcanzar la altura máxima. Aquí hay que tener cuidado. El tiempo que se demora en llegar acá va a ser el mismo tiempo que se demora en llegar acá. Es decir, lo que se demora en subir a la altura máxima va a ser lo mismo que se demora en llegar al punto donde lo lancé. Y ese sería el tiempo de altura máxima. Ahora, el tiempo que se demora volando el objeto va a ser el tiempo de vuelo, que es alcanzar la altura máxima y luego volver al punto de origen. Y aquí tendríamos una primera fórmula, que es tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo que se demora en alcanzar la altura máxima. Tiempo que se demora en alcanzar la altura máxima. Ya tenemos pues aquí un análisis previo de un lanzamiento vertical hacia arriba. Empezamos a evaluar las fórmulas. De nuevo, velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Vamos a cambiar esta g por el 10, entonces sería menos 10 por el tiempo. Y de nuevo, aquí ya no manejamos otra vez lo recorrido como anteriormente, sino que vamos a definirla con la altura, porque arranca desde 0. Entonces, altura sería igual a velocidad inicial por tiempo menos 5t cuadrado. Y aquí ya tenemos nuestras dos fórmulas cinemáticas. Ya hay que calcular otras fórmulas para calcular estos valores que tenemos acá. Entonces, ¿qué tenemos? Que cuando la velocidad final es igual a 0, analizamos esta fórmula, tendríamos que 0 es igual a velocidad inicial menos 10t. Pasamos este al otro lado restar, nos queda que menos velocidad inicial es igual a menos 10t. Finalmente, velocidad inicial sobre 10 es igual a t. Y este t es el tiempo que se demora en alcanzar la altura máxima, o sea que este sería nuestro t max. Vamos a reemplazarlo acá. Entonces la altura es igual, altura máxima, pongamos acá altura máxima, es igual a la velocidad inicial por tiempo, que es velocidad inicial sobre 10 menos 5 por velocidad inicial sobre 10 al cuadrado. Y esto nos daría velocidad inicial al cuadrado sobre 10 menos 5 por velocidad inicial al cuadrado sobre 100. Y al hacer esta operación multiplicamos acá por 10, entonces nos quedaría 10 b sub 0 al cuadrado menos 5 b sub 0 al cuadrado sobre 100. Y 10 menos 5 da 5, entonces nos daría que esto es 5 b sub 0 al cuadrado sobre 10 sobre 100, perdón, y esto es igual a b sub 0 al cuadrado sobre 20. O sea que tendríamos una nueva fórmula que nos diría que la altura máxima se alcanza cuando con la fórmula b sub 0 al cuadrado sobre 20. En los libros, vamos a borrar acá, en los libros que ustedes encuentren sobre este tema les va a aparecer esta fórmula. Va a decir que la altura máxima se alcanza con velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Hay que tener en cuenta pues esta formulita, que es la que usualmente se usa, porque nosotros estamos suponiendo que la aceleración es 10 metros por segundo al cuadrado, pero si se trabajara con otro valor tendríamos que manejar esta fórmula. Listo, entonces ya tenemos nuestras fórmulas para estos cálculos. Entonces altura máxima, de nuevo la volvemos a copiar acá, es igual a velocidad inicial al cuadrado sobre 20. Listo. Y el tiempo en alcanzar la altura máxima, como lo acabamos de ver, es igual a velocidad inicial sobre 10, y en algunos textos les va a aparecer que el tiempo en alcanzar la altura máxima va a ser igual a velocidad inicial sobre la gravedad. Entonces ahí ya tenemos como estas fórmulas supremamente importantes para poder hacer nuestros cálculos relevantes con relación a esta clase de problemas. Vamos a resolver un ejemplo de este ejercicio. Vamos a resolver este ejercicio para terminar este tema. Entonces nos dice, se lanza un objeto hacia arriba con una velocidad de 5 metros por segundo. Determinar la altura máxima, el tiempo de vuelo y los tiempos cuando pasa por la mitad de la altura. Entonces vamos a determinar solamente esos datos.
¿Qué necesitamos? Un dibujo que más o menos nos dé una idea de lo que está ocurriendo. Sabemos que lo lanza desde acá, sube y llega acá. Entonces esta sería la altura máxima. También nos están pidiendo los tiempos cuando pasa por la mitad, es decir, acá en h medios. ¿Cuánto es el tiempo acá y cuánto es este tiempo? Entonces necesitaríamos dos tiempos. Recordemos que si pasa por acá, vuelve a pasar por ese mismo punto. Eso es lo que nos está, eso es una idea gráfica de nuestro ejercicio. Entonces empezamos a hacer los cálculos. Muy fácil. ¿Cuánto vale el tiempo en alcanzar la altura máxima? Verificamos la fórmula y nos dice que la velocidad inicial, que es 5 sobre 10. Entonces se demora 0,5 segundos. Este es el tiempo que se demora en alcanzar la altura máxima. Bien, tiempo de vuelo. Entonces el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo que se demora en alcanzar la altura máxima. Entonces en este caso sería 2 por 0,5 y esto nos daría 1 segundo. Es decir, ya tenemos el tiempo que se demora en alcanzar la altura máxima y el tiempo de vuelo. ¿Qué más nos están pidiendo? Nos están pidiendo la altura máxima. Entonces la altura máxima, con esta fórmula, la altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado, que tenemos que la velocidad es 5, entonces sería 5 al cuadrado sobre 20. Y 5 al cuadrado nos daría 25 sobre 20. Entonces, ¿cuánto nos da 25 sobre 20? Quinta de 25, 5. Quinta de 24. Y 5 dividido 4 nos da 1.25. Si tienen dudas con ese resultado, pues lo verifican en sus calculadoras. De esta manera, cogemos el 25 y lo dividimos por 20 y esto nos da 1.25. Y las unidades son metros. Entonces tenemos que esto es 1.25 metros. Ahora, nos piden, vamos con los ejercicios más complicados. Vamos a borrar acá. Vamos a colocar los datos que ya calculamos. Tiempo de vuelo es igual a 1 segundo. Tiempo en alcanzar la altura máxima fue igual a medio segundo o 0,5 segundos. La altura máxima fue de 1,25 metros. Entonces, ¿cuál sería la mitad de esa altura? La mitad de esa altura sería coger el nuevo h que estoy hallando, va a ser la mitad de la altura, o sea 1,25 dividido 2. Y ese valor nos va a dar 1.25 dividido 2 nos da 0.625. 0,625 metros. Y nos están pidiendo los tiempos. Entonces utilizamos la fórmula que dice que altura es igual a velocidad inicial por tiempo menos gravedad por tiempo. Bueno, coloquemos acá el número de una vez. Menos 5t cuadrado. Reemplazamos nuestros valores. Entonces altura, reemplazamos los valores que conozco. ¿Cuánto es la altura? 0,625. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 5. ¿Cuánto es el tiempo? No sé, menos 5t cuadrado. Pasamos todo al otro lado para volver esto una ecuación cuadrática y entonces esto nos quedaría 5t cuadrado, en el negativo pasa a positivo, menos 5t más 0.625 y esto es igual a 0. Y hacemos uso de la ecuación cuadrática para resolver este problema. Entonces tenemos que t sub 1 es igual a menos b, o sea 5, más raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería 25, porque 5 por 5 25, menos 4 por a, que es 5, por b, que es 0,625, y todo esto sobre 2a. ¿Cuánto vale a? A vale 5. Y de manera análoga, t sub 2 va a ser igual al mismo 5, pero menos, aquí solo es cambiar el signo, 25 menos 4 por 5 por 0.625. Y todo esto sobre 2a. De esta manera, ¿qué tenemos? Empezamos a calcular nuestros datos. Entonces sería t sub 1 es igual a 5 más, hacemos el otro valor en la calculadora para que lo hallemos de una, sería raíz cuadrada de 25 menos 4 por 5
por 0.625 o 0.625, y esto nos daría 3.54 por aproximación, 3.54, y esto sobre 2 por 5, 10, y t sub 2 va a ser igual a 5 menos 3,54 sobre 10. Entonces de nuevo, t sub 1 va a ser igual a este valor 5 más 3.54 sobre 10 nos da 0.854 segundos. Y el otro valor sería con el negativo y nos daría que t sub 2 es igual a 0,146 segundos. Pues realmente el t sub 2 sería el t sub 1 y al revés, es decir, cuando alcanza este punto de acá ha pasado 0,146 segundos, y cuando llega a este punto de acá ha pasado 0,854 segundos. Y de esta manera hemos resuelto este problema, pues que no es complicado, sino que trata de resolver algunos ejercicios con mucho cuidado. Espero pues que hayan entendido este video, practiquen lo que es lo más importante y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.